Buenas tardes, mi nombre es Esteban Aguilar y hoy vengo a presentar mi guía de trabajo independiente. Comenzaría con el sufijo día, que significa a través de, es origen latino, digo, latín. Las palabras que escogí fueron diálisis y diasinesis. La definición etimológica de estas dos es en diálisis. La palabra diálisis viene del griego diálisis, que significa disolución, formada con el prefijo dia, que significa a través de, como en diáspora, diabetes y diarrea. Seguíamos con diasinesis. Para, para formar este tecnicismo, Hacker utilizó los siguientes elementos léxicos griegos. El prefijo griego dia, en este caso, con la idea de separación, como en el caso de diafragma, diartrosis y diástole. Kinesis, que significaría movimiento, derivado del verbo kinein, que es mover, más el sufijo de acción, hacedor de sustantivos. Según la RAE, diálisis es una separación de moléculas por ósmosis a través de una membrana y depuración artificial de la sangre. Es voz femenina invariable en la diálisis, las diálisis. Diacinesis, etapa final de la profase 1 de la meiosis 1, una fase de transición entre el, el diploteno y la metafase 1, caracterizada por la máxima condensación cromosómica y el inicio de los rompimientos de la membrana nuclear. Seguiríamos con las oraciones, que en diálisis sería, a Diana tendríamos, a Diana se le tienen que hacer diálisis para su pronta recuperación. Y en diacinesis, los cromosomas están en el proceso de diacinesis. Y estas serían pues las imágenes de las palabras, sí. Seguiríamos con holo, que significa todo o entero, que es de origen griego. Las palabras que escogí fueron holoceno, holografía. Holoceno y holografía. Am, Definición etimológica, holoceno. Para el holoceno, la palabra holoceno es un término geológico que proviene de las voces griegas holos, total, íntegro, entero, completo, y kainos, nuevo o reciente, como en cenozoico, Eoceno, Oligoceno, Polioceno, etc. Holoceno es la época geológica que junto con el Pleistoceno forman el periodo cuaternario de la era cenozoica. En holografía, la palabra holografía es un neologismo acuñado por el físico húngaro Denis Gabor. Eh, Usando las palabras griegas holos, que significa todos, grafo, que significa yo escribo, y el sufijo ia, usado para crear sustantivos que expresan una relación a algo. Sigamos con la definición de la RAE, en el océano que es de- en el Holoceno, que es el más reciente periodo cuaternario y que abarca desde hace unos 10.000 años hasta nuestros días. Y en holografía, técnica fotográfica que mediante la iluminación por láser permite obtener imágenes tridimensionales, pues a color. Las oraciones en Holoceno sería, tenemos antepasados de más de 7.000 años de antigüedad. Eh, y en holografía, Carlos es un fotógrafo fantástico y su técnica más usada es la holografía. Seguiríamos con braqui. Es un prefijo procedente de la palabra, es un prefijo que significa brazo. Es origen griego. Las palabras que escogí serían braquiactilia, braquicefalia. En definición etimológica, con braquiactilia, la palabra braquiactilia está formada con raíces griegas y significa casualidad de tener los dedos anormalmente cortos. Sus componentes léxicos son braquis, que significa corto, y dactilos, que significa dedo, más el sufijo ia, que es cualidad. Ah, en braquicefalia, la palabra braquicefalia está formada con raíces griegas y significa cualidad de tener la cabeza chica. Sus componentes léxicos son braquis, que es corto, y que, que, que
que es cabeza, más el sufijo ia, que es cualidad. Am, Según la RAE, braquiactilia es corteada normal de los dedos de la mano del pie. Y braquicefalia, una persona que tiene un cráneo casi redondo porque su diámetro mayor excede en menos de de un cuarto al menor. En las oraciones, pues en braquiactilia, Edward, temo decirte que padeces de braquiactilia. Debemos empezar un tratamiento. Y en braquicefalia, Andrea tiene su cabeza bastante redonda. Es posible que padezca de braquicefalia. Seguiríamos con condro, que significaría la voz de origen griego, que significa cartílago. Es de origen griego. Las palabras que escogí serían condrocitos y condromalacia. La definición etimológica para estas dos con condrocitos sería la palabra condrocito está formada con raíz ciega, significan célula del tejido cartilaginoso. Sus componentes léxicos son condros, que es cartílago, y gitos, que es célula. Con condromalacia es ablandamiento de un cartílago, pues con malacos, que significa blando, y como en y como en arteriomalacia, con condrotomía, corte quirúrgico de un cartílago, con tomía, que es corte quirúrgico, como flebotomía. Seguiremos con la RAE, con la definición de la RAE para estas dos palabras. El condrocito sería la célula del tejido cartilaginoso. Y en condromalacia se refiere al desgaste del cartílago o tejido blando que protege la articulación. Ok. Las oraciones con condrocito, o sea, las células del tejido cartilaginoso se llaman condrocitos. Y en condromalacia, Steven tiene, tiene un desgaste en su rodilla. Temo que padezca de condromalacia. Ok, entonces seguiríamos con Santos, que significa amarillo. Eh, es de origen griego y las palabras que escogí serían santodermia y santofiseas. La definición etimológica para santodermia sería, la palabra santodermia proviene del griego santos, que significa amarillo, y derma, que significa piel. La palabra santos significa amarillo, está presente en santofila, construida con filón, que significa hoja, como en filoxera. Y se refiere al químico que causa el color amarillo en hojas, frutos y flores. En Santofíceas, clase de algas en las que los pigmentos verdes de los cromatoforos están enmascarados por la xantofila, algas, algas pardo doradas que se nutren de grasa y aceite. Seguiríamos con la definición de la RAE, que en Santodermia sería coloración amarilla inespecífica de la piel. Y en Santofíceas, clase de algas en las que los pigmentos verdes de los cromatoforos están enmascarados por la santofilia, algas pardas doradas que se nutren de grasa y aceite. Eh, en las oraciones en santodermia puse, Raúl tiene la piel un poco amarilla, tal vez tenga santodermia. Y en Santoficeas, Santiago y yo salimos a bucear y nos encontramos unas algas conocidas como Santoficeas. Ok, entonces seguiríamos con hipo, el término, con el prefijo hipo, que significa debajo, sí, que significa debajo, que es o abajo, sí es bajo. Origen griego, y las palabras que escogí fueron hipotiroidismo y hipoglucemia. La definición etimológica para estas dos en hipotiroidismo sería la palabra hipotiroidismo, está formada con raíces griegas y significa actividad muy baja de la glándula de tiroides. Sus componentes léxicos son el prefijo hipo, que significa debajo, y tireo tiroides, que significa tiroides, glándula que tiene pinta de escudo. Más el sufijo ismo, que es actividad de un agente que resulta patógeno.
En hipoglucemia, la palabra hipoglucemia está formada con raíces griegas y significa palabra de azúcar en la sangre. Falta de azúcar en la sangre, perdón. Sus componentes léxicos son el prefijo hipo, que significa debajo, gliquis, que es dulce, y ema, que significa sangre, más el sufijo ia, que es cualidad. Ok, entonces, según la RAE, hipotiroidismo es hipofunción de la glándula tiroidea y trastornos que origina. Y hipoglucemia sería nivel de glucosa en la sangre inferior al normal. Seguiríamos con las oraciones de estas. Y en hipotiroidismo puse: la paciente Laura llegó y se le diagnosticó hipotiroidismo. Y en hipoglucemia, Marta tiene bajos los niveles de azúcar en la sangre. Puede que padezca hipoglucemia. Y pues aquí las imágenes representativas. Seguiríamos con el prefijo el mis, que significa gusano intestinal, nematodos, es de origen griego. Las palabras que escogí sería el mintos y el mintiasis. La definición etimológica para el mintos sería el término el mintos del griego el mintos, que significa gusano. Es en principio un sinónimo de verme o gusano, sin valor clasificatorio, que se usa sobre todo en parasitología para referirse a especies animales de cuerpo largo o blando que infestan el organismo de otras especies. Y en el mintiasis sería este vocablo, de su etimología procede del griego el mintiasis, formado de el mintos, que es lombriz, del sufijo cis, que quiere decir enfermedad o estado irregular. Eh, Según la RAE, el mintos es un gusano en especial que es parásito del hombre y de los animales. Y en el mintiasis, enfermedad producida por gusanos parásitos que viven alojados en los tejidos o en el intestino de un vertebrado. Seguiríamos con las oraciones. En el mintos puse: Santiago vio por el microscopio organismos llamados el mintos con forma de gusano. Y en el mintiasis puse: Sara fue contagiada con un parásito y, es, y está en tratamiento contra la helmintiasis. Ok, entonces seguiríamos con nuestra último prefijo, que sería higro, que significa humedad. Eh, es de origen griego. Las palabras que escogí para esta serían higrómetro e higroscopio. La definición etimológica para higrómetro sería que está formada con raíces griegas y significa aparato que sirve para medir la humedad. Sus componentes léxicos son higros, que significa húmedo, y metrón, que significa medida, más el sufijo o, que significa agente o el que hace la acción. En higroscopio, la higroscopia del griego higros, que significa húmedo o mojado, y escopein, que significa observar o mirar. También higroscopía o higroscoposidad es la capacidad de algunas sustancias o materiales de absorber humedad del medio circundante. Sustancias como estas son usadas como desecadores. Según la RAE, el higrómetro es un instrumento que sirve para determinar la humedad en el aire atmosférico. Y el higroscópico es la propiedad de algunas sustancias de absorber y exhalar humedad según el medio en el que se encuentra. Las oraciones serían: en higrómetro puse: Haider usa un higrómetro para medir la humedad del aire. Y en higroscópico serían los compuestos que trae el agua, se les llama higroscópicos. Y estas serían las imágenes que representan estas palabras. Y esta sería la infografía. Y gracias por su tiempo. Que tenga buen día y hasta luego.